Muy buenas a todos mis estudiantes con ciencia. El día de hoy estaremos trabajando el tema de la teoría atómica moderna. Iremos desde Leucipo hasta el modelo atómico actual y estaremos viendo cada modelo con sus postulados y limitaciones. Y sin más, vamos con el video. Pero antes de continuar, tenemos que conocer dos conceptos muy importantes que son teoría y átomo, ya que estaremos hablando de teoría atómica. Y es que una teoría no es más que un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Estas ideas son deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. No podemos confundir lo que es una teoría, que no es más que explicaciones inferidas, con leyes, que son ya declaraciones descriptivas de un hecho. Además tenemos átomo. Átomo no es más que la porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Y ya conociendo estos conceptos, te preguntarás, ¿de dónde viene esto de teoría atómica? Bueno, pues todo esto inició como un mero concepto filosófico en la antigua Grecia. En ese entonces se entendía que los átomos eran unidades indivisibles. Recuerda que la palabra átomo se deriva de un vocablo griego que significa indivisible, sin partes. Ya en el siglo V a.C., el filósofo Leucipo, maestro de Demócrito, sostenía que solo existía un tipo de materia, es decir, un solo elemento, y que si se dividía la materia cada vez en pedazos más pequeños, llegaríamos a una porción de materia que ya sería imposible de dividir, y esta porción, sin división, es lo que se entiende por átomo. La filosofía atomista de Demócrito y de Leucipo se puede resumir en que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. Además, los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Un siglo después de esto, en el siglo IV a.C., Empédocles propuso que la materia estaba formada por los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Posteriormente, Aristóteles postula que la materia en realidad estaba formada por los 4 elementos, pero además explica la existencia de un 5º elemento, el éter, que proviene de un vocablo griego que significa cielo, firmamento, el cosmos. Además, Aristóteles niega la existencia del átomo, y con esto surge la corriente filosófica conocida como continuista, que se basa en que los átomos no existen, ya que no pueden verse. No hay límite de división de la materia. Además, que todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos. 2000 años más tarde. La teoría atómica moderna inicia con John Dalton, que además de designar y describir la enfermedad del daltonismo de la cual padecía, rescató muchas de las premisas propuestas por los filósofos atomistas en la antigüedad y propuso su propio modelo atómico y su propia teoría atómica, que se resume en lo próximo. Los elementos están constituidos de partículas diminutas llamadas átomos, que son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. Y por último, los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en los procesos químicos. Pero hoy en día conocemos los errores
que presentaba esta primera teoría atómica moderna, y es que hoy sabemos que los átomos sí que se pueden dividir, pues se pueden descomponer en las llamadas partículas subatómicas. Además, que el peso atómico de un elemento sí puede variar, y en esto hablaremos de isótopos. Por último, que los átomos en cuanto a la química nuclear sí pueden variar. A quien te presento por acá es J.J. Thomson, quien no solo es descubridor de los isótopos, inventor del espectrómetro de masa y ganador del Premio Nobel de Física en 1906, todo un genio de su época, sino que también es el creador del siguiente modelo atómico, en el cual puso de manifiesto su descubrimiento, los electrones. A este modelo atómico se le conoce como modelo de pudín de pasas, por su parecido a estos. Qué bueno que no lo descubrí yo, pues le hubiera llamado modelo de sandía. Es que me encanta la sandía. En su modelo atómico podemos ver una gran masa de carga positiva en la que están incrustados los electrones. Además, J.J. Thomson es autor de su propia teoría atómica, la cual podemos simplificar en estos enunciados. 1. Los átomos están formados por electrones que poseen cargas negativas, los cuales se encuentran incrustados en una esfera de carga positiva. Los electrones se encuentran repartidos de manera uniforme alrededor de toda la masa positiva. Por último, los átomos son neutros, ya que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva de la masa. Hoy en día entendemos las debilidades que poseía este modelo atómico, a pesar de que, al igual que el modelo atómico de Dalton, han servido de bases para todas las investigaciones y descubrimientos posteriores. Veamos estos detalles. Esta teoría no nos da una explicación sobre la estabilidad del átomo, tampoco pone de manifiesto cómo se mantienen las cargas en los electrones dentro del átomo. Además, esta teoría tampoco hace referencia alguna sobre la existencia del núcleo atómico. Por último, dada la poca información del átomo en aquella época, Thomson tuvo que hacer sus explicaciones con los elementos que hasta la fecha habían sido probados, incluyendo sus electrones. Si nos fijamos en las fechas de nacimiento y de función entre Dalton y Thomson, nos daremos cuenta de que este último nació 12 años luego de la muerte de Dalton, por lo que nunca tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos en vida. No así sucede con la siguiente teoría atómica a cargo de Ernest Rutherford, quien fue alumno de Thomson, y en quien podremos ver que en realidad en ocasiones el alumno puede superar al maestro. Rutherford realizó experimentos en los que bombardeaba una lámina de oro con partículas alfa cargadas de forma positiva para corroborar sus suposiciones, y sucedió que algunas partículas atravesaban la lámina sin cambiar su dirección, otras se desviaban en su trayectoria y unas últimas simplemente rebotaban en la lámina incidiendo en el detector de partículas. Dados estos resultados, Rutherford pudo concluir que la masa del electrón se concentra en una región pequeña de carga positiva que impedía el paso de las partículas alfa. Con esto estableció la ubicación de los protones que había descubierto él mismo en 1909, y así descubre una nueva región del átomo, la cual hoy en día conocemos como núcleo atómico. Además,
estableció que existe una zona extranuclear en la que se encuentran los electrones de carga negativa. Y con esto propuso un nuevo modelo atómico, al cual se le conoce como modelo de sistema solar o planetario. Estaría de más decir el por qué se le conoce con este nombre. La teoría atómica de Rutherford se puede resumir de la forma siguiente. El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa de este. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. La suma de las cargas negativas de los electrones deberá ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Al igual que las demás teorías que hemos tratado, esta también posee sus limitaciones, pues, según la teoría atómica de Maxwell, los electrones al girar deben ser acelerados y con esto deberían emitir radiaciones electromagnéticas y a consecuencia de esto precipitarse en el núcleo en un periodo corto de tiempo. Esta teoría ignoraba la existencia de los neutrones en el núcleo. Y si volvemos a fijarnos en las fechas, nos daremos cuenta de que Thomson, a pesar de nacer primero y ser maestro de Rutherford, falleció 3 años después que su discípulo. Una vez más, volveremos a ver que el alumno puede llegar a ser mejor que su maestro, pues te muestro a Niels Bohr, quien fue alumno de Ernest Rutherford. Bohr no fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922 solo por ser un apuesto y adinerado caballero de su época, sino porque, basándose en las teorías de su maestro, publicó su propio modelo atómico en 1913, en el cual introdujo la teoría de las órbitas cuantificadas, aplicando sus conocimientos sobre mecánica cuántica. Además, incluyó el recién descubierto neutrón, que lo encontramos junto a los protones en el núcleo atómico. En su teoría atómica explicaba que los electrones podían pasar de una órbita a otra, emitiendo un fotón de energía, hecho sobre el cual se sustenta la mecánica cuántica. Podemos resumir toda su teoría atómica en que los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas muy determinadas. En cada una de estas órbitas, los electrones tienen asociada una cierta cantidad de energía, que es mayor en las órbitas más externas. Los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo. Y por último, el átomo emite o absorbe energía solamente cuando el electrón salta, de manera espontánea, de una órbita a otra. En esos saltos, el electrón no pasa por ninguna órbita intermedia. En cuanto a las limitaciones de esta teoría atómica, encontramos que solo puede ser aplicado con éxito al átomo de hidrógeno. Los intentos de aplicarlo a otros átomos más complejos no resultó debido a que existen órbitas que son muy estables, mientras que otras no lo son tanto. Este modelo deja por entendido que es posible calcular con precisión la posición y velocidad de los electrones, cuando en verdad sabemos que la posibilidad es la de calcular la zona determinada en la que se puede encontrar el electrón. A pesar de estas limitaciones, este modelo fue muy reconocido y exitoso en su momento, sobre todo porque dio la oportunidad a otros de seguir avanzando. Entre ellos encontramos a Sommerfeld, quien, apoyándose en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, hizo modificaciones al modelo atómico de Bohr y postuló su propia teoría atómica en la que explicaba que dentro de un mismo nivel energético existen subniveles diferentes. No solo existen órbitas circulares, sino también elípticas, por lo que su modelo atómico se muestra así. Luego,
tenemos a Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física 1933, el cual basó su teoría y modelo atómico en sus conocimientos de la mecánica cuántica y los descubrimientos posteriores sobre el átomo. En su modelo atómico vemos un modelo cuántico no relativista, en el que los electrones son contemplados como una onda estacionaria de materia. Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondían a la dualidad onda-partícula. Los electrones podrían movilizarse alrededor del núcleo como ondas estacionarias. Su modelo atómico lo podemos ver de esta forma. Poco después de este modelo, surge lo que conocemos hoy en día como modelo atómico actual o modelo orbital, y es resultado de los aportes de muchos científicos, entre ellos el mismo Schrödinger, Werner Heisenberg, Albert Einstein y Victor de Broglie. Este modelo atómico está basado en la mecánica cuántica ondulatoria, la cual está fundamentada en los 4 números cuánticos. Este es el modelo atómico aceptado hoy en día, a pesar de haber sido propuesto en la década de 1920. A continuación, te presento una cronología en cuanto a la evolución del modelo atómico, incluyendo uno que no hemos tratado acá y al cual no se le ha hecho tanto énfasis en la historia. Quédate con nosotros si quieres conocerlos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte si aún no lo estás, danos un like, comparte ya que queremos llegar a los 5000 suscriptores y para eso tú eres el más importante. Recuerda dejarnos un comentario en el que nos expliques qué es lo que más te ha gustado de estas teorías. Además, puedes escribirnos desde donde nos estás viendo. Por acá abajo te dejo mis redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros y nos vemos en un próximo video, mis estudiantes con ciencia.